amigas, amigos, continuamos nosotros aquí en Bien por Casa y por supuesto con este ánimo festivo, como no puede ser de otra forma. Además salió el sol aquí en Lima, así que con mayor razón pues estamos con muchas ganas de celebrar nuestra independencia. Recuerden que nuestro hashtag es Celebro con TV Perú y a propósito de eso pues tenemos una programación buenísima, impecable. Recuerden que estamos a tiempo todavía de poder volver a ver Bicentenario el día de hoy, el día de mañana. Los hermanos Angulo, si no me equivoco, ¿verdad? Es lo que tenemos el día de hoy para ver aquí en TV Perú. Bicentenario, realmente está buenísimo, 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 una calidad de primera y por supuesto pues es nuestra historia. Celebro con TV Perú es nuestro hashtag. Y hablando de celebraciones y hablando de sentimiento y de patriotismo, vamos a conversar con un maestro, literalmente es un maestro. Él nos va a un poco a contar y a ponernos pues, ubicarnos en tiempo-espacio, ¿no? En lo que es nuestra historia y nuestra independencia, por supuesto. Nos acompaña el día de hoy Juan Luis Orrego, él es historiador y profesor de la Universidad de Lima. ¿Cómo está, Juan Luis? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar de nuevo en este canal y en este set. Por supuesto, tu casa también. También. Claro que sí. Un poco hay que ponernos así ubicarnos, ¿no? En lo que fue esta fecha que quedó pues para la posteridad del 28 de julio, ¿no? Que es esta fecha histórica, ¿no? Donde don José de San Martín proclama... Bueno, el 28 de julio, como tú dices, es una fecha simbólica. Los peruanos hemos escogido ese día como el Día de la Patria, ¿no? El día de la fiesta nacional, pero hay que tener en cuenta que la independencia fue un proceso que dura 10, 15 años, para algunos 20. No es que el 28 de julio de 1821 el Perú ya cambió era independiente. De la noche a la mañana. No. En las 2/3 partes del territorio seguían ocupadas por el ejército del virrey, en la sierra seguía funcionando la mina, el tributo, el virrey La Serna estaba gobernando desde el Cusco, y San Martín lo que tenía era Lima, los alrededores y un poco la costa norte, ¿no? Pero además, es una fecha simbólica porque es cuando San Martín hace un llamado. Claro. Hace un llamado para la independencia, pero recordemos que este proceso lo debemos remontar hacia la década de 1810. Es más, algunos países vecinos ya celebraron el Bicentenario. ¿Pero por qué? Porque en la historia que ellos han escrito, y cada país tiene el derecho de escribir la historia como más le interesa, como más le conviene, ellos han puesto como Día Nacional un acontecimiento inicial, muy auroral, el primer grito, ¿no? Que no necesariamente significó la independencia, porque todos estos países, incluso el Perú, fueron realmente independientes a partir de la década de 1820. Es como si el Perú, por ejemplo, hubiese puesto como Día Nacional o como fecha nacional 1811, en el grito de Tacna, de Cela, o en 1814 con la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, o jalando un poco más el pasado, en 1780, con la rebelión de Túpac Amaru. Claro. Entonces ya habríamos celebrado hace muchos años el Bicentenario. Correcto. Es dependiendo de la lógica de cada país en construir su historia nacional. Ahora, de hecho, digamos, podemos juntar, por supuesto, también estas ganancias que tuvimos, ¿no? Previas. Pero psicológicamente sí era importante, ¿no? Y además fue pues como una especie de lugar, el balconazo en Huaura, ¿verdad? Donde finalmente proclama, ¿no? Y todavía no contaba con el apoyo completo pues de los criollos. Pero es simbólico porque San Martín logra entrar a Lima, el virrey se había retirado, logra entrar a Lima. ¿Y además, qué cosa es Lima? Estrategias militares. ¿Y qué cosa es Lima? Lima simbólicamente era la capital del virreinato más importante de América del Sur. Correcto. O sea, era el centro del poder. Aquí estaba el palacio del virrey y por lo tanto entrar a Lima y proclamar la independencia un sábado en un tabladillo, casi a las 11 de la mañana, mirando al entonces cabildo, o lo que hoy es la municipalidad, tenía un gran poder simbólico. Claro. ¿Ya? Pero no es el inicio, tampoco es el final.
porque cuando hablamos del final de la independencia tendríamos que remontarnos a 1824 en la batalla de Ayacucho y en la capitulación de Ayacucho. Correcto. ¿Ya? Entonces, cada país tiene el derecho de colocar su día central, ¿no? Nosotros pudimos haberlo hecho, como te digo, varias fechas, incluso el desembarco de San Martín en Paracas en 1820, la instalación del primer Congreso en 1822, en fin. Lo que pasa es que con San Martín están vinculados muchos hechos, ¿no? No solamente la proclamación de la independencia, sino que los peruanos vemos en San Martín algo que tiene en relación como los fundamentos simbólicos de la patria, ¿no? Porque a San Martín lo relacionamos con la bandera, el sueño de San Martín. Que dicen que no fue cierto, ¿verdad? No, es un mito. Fue un mito. San Martín está vinculado con el himno, está vinculado con el escudo. Entonces, con esos símbolos, con esas imágenes que nos sirvieron luego para construir una identidad colectiva, ¿no? Porque la independencia hay que entenderla, y para que lo comprendan los televidentes, la independencia no fue un punto de llegada, más bien fue un punto de partida, porque a partir de la independencia quedó lo más difícil, que fue la construcción de la República, la construcción de la nación, la construcción del ideal ciudadano, y todas esas tareas incluso están pendientes 200 años después, ¿no? Correcto. O sea, con algunos matices, los países latinoamericanos, los que fueron en algún momento territorio del Imperio Español, han tenido muchos problemas en construir esta ciudadanía, este ideal nacional. Incluso hay algunos críticos, algunos ensayistas que sostienen que el Perú todavía no es una nación, y estamos ya a casi 200 años de ese acontecimiento simbólico de San Martín. Yo lo que creo es que sí estamos en un buen camino de, digamos, de construcción de identidad. Claro, ¿no? Pero es un camino, es una construcción, es algo, no es algo estático, es algo muy dinámico, con marchas y contramarchas, pero el Perú es una realidad. Correcto. El Perú fue una realidad incluso por el nombre, por la geografía, desde el siglo XVI. Ya cuando Pizarro está viniendo en su primer viaje, está viniendo a reconocer el Perú, porque el Perú como idea, como nombre, ya existía desde el siglo XVI. Lo que pasa es que estaba asociado a un territorio muy al norte de Colombia, en las tierras del cacique del Virú, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, allí tenemos un hilo conductor bien interesante. Mientras en otros países colocarle el nombre al país fue todo un problema, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué Porque bueno, son problemas muy particulares, ¿no? Porque se peleaban cuál iba a ser el nombre del país. En cambio, en el caso peruano, el nombre Perú se mantiene igual. Es un vocablo, ¿no?, que viene de dónde. Es un vocablo que no es ni español ni indígena. Es una palabra neutra. ¿Ya? Por lo tanto, ninguna de nuestras dos grandes culturas que dieron origen al Perú, como es la cultura europea y la cultura andina, se pueden apropiar del nombre como suyo, como original. Es un nombre neutro que no ocasiona, digamos, rechazo, polémica, y en los documentos fácilmente el Perú sigue. ¿No? El Perú sigue. Pero esto es algo súper importante, porque, por ejemplo, si agarramos a un adolescente promedio y le preguntamos, oye, ¿tú sabes por qué tu país se llama Perú? Lo que pasa es que, bueno, voy a tratar de resumirlo, pero antes de Pizarro hubo un navegante de origen vasco que salió de Panamá navegando hacia el sur, ¿ya? Y llegó a las tierras del cacique del Virú, ¿no? Que se escribía con B grande, claro, teóricamente Virú, y cuando regresó a Panamá a hacer el informe de su viaje, en lugar de poner Virú, puso Pirú, con P. Pero como la palabra Pirú es difícil de pronunciar, Pirú, se transformó en Perú. Entonces ya en Panamá, hacia 1524, 1525, ya todos hablaban de los territorios que estaban al sur de Panamá como el Perú. Ahí está el origen, y te estoy hablando de 1524. El primer viaje de Pizarro fue en 1526. O sea, cuando Pizarro le pide permiso a Pedrarias para venir aquí, ya está la palabra ya estaba Perú. Diciendo a Perú. Pero como te digo, no es ni español ni indígena. Claro, fue una deformación. Una distorsión al momento de escribir y luego de hablar.
Mira, qué interesante. Y el Valle del Virú, porque se hablaba también de un Estaba valle... ubicado entre lo que vendría a ser ahora Panamá y Colombia. Había un cacique. ¿Pertenecía a territorio? No pertenecía no tenía a nada que ver. Estos países no existían. Claro, ¿no? claro. La peor forma de entender la historia de América y la historia de nuestros países es a través de los límites actuales, ¿no? Porque nada de eso existía hace 500 años y tampoco hace 200 años. Claro. Ahora, lo que sí sabemos, y obviamente también pues queda en todo caso como una referencia, es lo vasto y lo grande que era el territorio peruano. Mira, hace 200 años nomás, lo que se conocía como el Perú era un territorio político mucho más grande de lo que es ahora, porque incluía lo que es ahora Bolivia, ¿no? Y los territorios que hemos perdido los peruanos y los bolivianos a lo largo de nuestra vida republicana. O sea, era una realidad territorial y política mucho más grande. Y el Perú de hace 200 años era muy distinto al de ahora, por ejemplo. El peso económico y demográfico del territorio estaba hacia la sierra, hacia el sur. Allí se decidían las cosas. Por eso es que cuando San Martín entra a Lima, entrar a Lima no significaba apoderarte del Perú. No era gran cosa tampoco, claro. Ahora, 200 años después, está la situación todo el es centro inverso, aquí, ¿no? Claro. O sea, el país se ha inclinado hacia la costa y ligeramente hacia el norte. Esta parte de la historia me parece súper interesante y me encantaría que nos detengamos ahí un momento. Por supuesto. Nos vamos al corte y continuamos hablando aquí y aprovechando pues la visita de esta enciclopedia que nos está ilustrando muy bonito de toda nuestra historia. Nos vamos al corte y regresamos aquí en Bien por Casa. No te muevas. En esta hermosa tierra del sol, donde el lindo Muy buenas tardes con todos ustedes, 12 del mediodía con 2 minutos y nosotros continuamos aquí en Bien por Casa aprovechando la visita de Juan Luis Orrego, que es historiador, profesor de la Universidad de Lima y que nos está hablando muy bonito de nuestra historia. Nos quedamos en una parte que me pareció súper interesante. Nos decías que antes el poder, digamos, se centraba en la zona andina, en la zona de sierra, y que precisamente por eso, ¿no? El hecho que haya llegado San Martín, don José de San Martín, a Lima, ¿no? Digamos, no era un hecho tan, en este caso, que denotaba tanto poderío, ¿no? Porque finalmente todo se centraba en la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra estaba la mano de obra, en la sierra estaban las minas, en la sierra estaban las haciendas más importantes, y por lo tanto el control político y militar estaba concentrado allí. Además, el virreinato venía de una experiencia difícil en el siglo XVIII por las 140 rebeliones indígenas, ¿no?, que estallaron en esa zona. La más importante fue la de Túpac Amaru. Claro. Y la prueba es que la independencia no se decidió en Lima, se decidió en Junín y luego en Ayacucho. Claro. ¿Te das cuenta? Y después de la independencia, en los primeros años de la República, si tú te das cuenta, las batallas principales entre los caudillos eran en la sierra, no en la costa. Eso. El presidente, no es como ahora, pues que el presidente vive en Lima, duerme en Palacio de Gobierno y despierta tranquilo, no. En el siglo XIX los presidentes gobernaban a caballo, ¿no? Gobernaban viajando por el territorio, buscando a los enemigos, defendiéndose. O sea, era un triunfo dormir en Palacio tranquilo una noche. Imagínate. Claro. ¿Cómo así nace Palacio de Gobierno? El Palacio de Gobierno de aquel momento, el de cuando San Martín proclamó la independencia, realmente era muy feo. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque los historiadores, la gente que estudió la historia de la arquitectura peruana, no era un palacio muy monumental, muy lujoso. Además estaba cubierto por tiendas en forma de cajón, de madera. No era bonito, ¿no? El que tenemos ahora, que es un poco más elegante, qué sé yo, es del siglo XX. Lo empezó a construir Leguía en la década de 1920 y lo terminó de inaugurar el presidente Benavides en 1936. Es decir, vamos a ver la historia, vamos a inventarnos un caso. Si San Martín en este momento resucitara, claro, y lo llevásemos a la Plaza de Armas, se quedaría en shock, claro, porque ya casi nada de lo que él vio existe en la Plaza de Armas. Para empezar, la Plaza de Armas en aquel momento, hace 200 años, era un pampón de tierra, ¿ya? Lo único que sobrevive, lógicamente, es la catedral,
¿ya? La portada de la catedral sobre todo, la Casa del Oidor, que está entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, y la pileta, y basta. Todo lo demás es nuevo, todo lo demás es nuevo del siglo XX. Increíble. ¿Ya? Entonces, el escenario era totalmente distinto. La Lima de esa época era un barrio, pero grande. Cuando San Martín ingresó, Lima tenía unos 64.000 habitantes. Y se calcula que unos 8.000, a lo sumo, estuvieron ese día en la Plaza de Armas escuchándolo. Y muchos de los que escuchaban seguramente no sabían qué estaba ocurriendo, ¿no? Porque en esa época, pues, las comunicaciones y todo, además la gente estaba pendiente de lo que hacía San Martín, de lo que estaba haciendo el virrey en el Cusco, estaba pendiente de lo que ocurría en otros lugares de América y, por supuesto, también estaba pendiente de lo que ocurría en España. Entonces la confusión era bastante grande. Sí, es verdad. ¿No? Y dentro de los asistentes, dentro de esos 8.000, no se contaba con la asistencia de los criollos, ¿verdad? Había unos criollos que recibieron a San Martín, básicamente fueron los criollos los que declararon la independencia el 15 de julio en el acta, ¿no? Del Cabildo. Por eso es que San Martín, cuando hace su discurso en la Plaza de Armas, se dirige al Cabildo, porque fue el Cabildo el que días antes había firmado el acta de la independencia. Ahora, lo que poca gente conoce es que San Martín tuvo que proclamar la independencia ese día varias veces. Después de declararla en la Plaza de Armas, se fue caminando y la declaró en la plazuela de la Merced, lo que es ahora el Jirón de la Unión. Después la tuvo que declarar nuevamente en la Plaza de Santana, hoy Plaza Italia, en los Barrios Altos, ¿no? Y la cuarta proclamación se hizo en la Plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar, donde está el Congreso de la República. Wow. ¿Y por qué? Porque San Martín tenía que replicar, tenía que imitar las ceremonias virreinales. En esa época no hay radio, no hay televisión. Entonces, cuando el Cabildo quería que toda la población de Lima se enterara de una noticia importante, había que difundirla, ¿no?, en puntos estratégicos de la ciudad. Y los 4 puntos estratégicos eran eso. Entonces, San Martín tuvo que hacer ese desfile procesional, ¿ya? ¿Y el de Huaura? No, lo de Huaura fue semanas antes. Fue una ceremonia muy chiquita, de la cual no tenemos mucha información. En un balconcito chiquitito que todavía permanece. A duras sí. penas, ¿no? Ese día en la noche, San Martín, ese día en la noche del 28, en lo que es ahora la casa de Osambela, la familia Osambela organizó un buffet, una recepción en honor a San Martín, ¿no? No solamente para San Martín, sino para la élite de la época, para celebrar el acontecimiento. Y el día 29, la noche del día 29, San Martín devolvió el gesto también con una ceremonia, con un agasajo en el antiguo Palacio de los Virreyes, ¿no? Mira tú. Se brindó con champán, con vino, con comida francesa, porque esa era la moda, la tendencia de la época, ¿no? La élite era francesada. Y mientras tú imitabas el estilo francés, digamos que eso era lo correcto. Y eso viene de España, ¿no? No, lo que pasa es que... O sea, esa moda de imitar, lo que pasa es que alienarte. Esa era la moda de la época, no se trata de ver con España, eso ahora ya el mundo. Hay no estamos en... O sea, el español, el que no es español quiere lucir español, y el español quiere lucir francés. Lo que pasa es que en España ya había estaba la dinastía de los Borbones. Y la Casa Borbón es de origen francés. Esa es una de las razones por las cuales hay un afrancesamiento a partir del siglo XVIII. Pero con la Revolución Francesa y con la eclosión de la cultura francesa en el siglo XVIII, el afrancesamiento era lo correcto. Lo correcto a nivel cultural, a nivel literario, a nivel estético en general, ¿no? Y de ahí también pues que hemos heredado incluso palabras. Ahora, en nuestra historia y en nuestra cultura, incluso en nuestra arquitectura, pues somos un crisol, ¿verdad? No, aquí hay de todo. Hay de todo. Lima, en ese sentido, para Lima nomás,
es una ciudad bastante ecléctica, ¿no? Sí. Porque si uno ve la arquitectura virreinal y la republicana, tenemos muchos estilos, ¿no? Desde el barroco tardío, o rococó, el neoclásico, en el siglo XIX y XX el academicismo, la Belle Époque, el Art Nouveau, luego el Art Déco. O sea, Claro. tenemos De todo. Y en las palabras también, ¿no? Lamentablemente mucho se ha destruido, pero lo poco que queda todavía es importante y hay que conservarlo. Sí, porque es evidentemente documento de nuestra historia, pues, ¿no? Sí, pues. Muy bien. Oye, se nos pasó el tiempo volando, Juan Así Luis. debe Qué ser. interesante, ¿ah? De verdad, qué bonito, qué interesante. Y siempre es oportuno, pues, tener una conversación así profunda, bonita, bien documentada y mejor aún si es que estamos hablando, pues, de nuestro país, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, cómo así se dieron las cosas. Eso es importante para, de a pocos, pues, finalmente continuar en esta construcción maravillosa de nuestra identidad y nuestro amor al país, pues, como tiene que ser. Muchísimas gracias. Sí, y aprovechamos pues para mandarle unas felices fiestas a todos los peruanos, Claro los que que sí. están aquí Y los que están fuera, que son Sí. como 3 millones. Es Ellos verdad. también celebran con nosotros. Por supuesto, y fuera se siente mucho más. Por supuesto. Uy, uno extraña muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas ustedes. gracias, Juan Luis. Un aplauso para nuestro invitado. Lo máximo, nos vamos al corte y al volver, no te vayas todavía, acompáñame, porque al corte nos vamos y al volver, ¿qué estamos leyendo? Es la pregunta que nos vamos a hacer y nos vamos a responder y por supuesto aquí en Bien por Casa. Y continuamos con nuestro hashtag celebrando con TV Perú. Nos vamos al corte y volvemos con esto y más aquí en Bien por Casa. Gracias. Ha sido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo Nicolita te pintó morir. Muy buenas tardes con todos ustedes, 12 del mediodía con 2 minutos y nosotros continuamos aquí en Bien por Casa aprovechando la visita de Juan Luis Orrego, que es historiador, profesor de la Universidad de Lima y que nos está hablando muy bonito de nuestra historia. Nos quedamos en una parte que me pareció súper interesante. Nos decías que antes el poder, digamos, se centraba en la zona andina, en la zona de sierra, y que precisamente por eso, ¿no? El hecho que haya llegado San Martín, don José de San Martín, a Lima, ¿no? Digamos, no era un hecho tan, en este caso, que denotaba tanto poderío, ¿no? Porque finalmente todo se centraba en la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra estaba la mano de obra, en la sierra estaban las minas, en la sierra estaban las haciendas más importantes, y por lo tanto el control político y militar estaba concentrado allí. Además, el virreinato venía de una experiencia difícil en el siglo XVIII por las 140 rebeliones indígenas, ¿no?, que estallaron en esa zona. La más importante fue la de Túpac Amaru. Claro. Y la prueba es que la independencia no se decidió en Lima, se decidió en Junín y luego en Ayacucho. Claro. ¿Te das cuenta? Y después de la independencia, en los primeros años de la República, si tú te das cuenta, las batallas principales entre los caudillos eran en la sierra, no en la costa. Eso. El presidente, no es como ahora, pues que el presidente vive en Lima, duerme en Palacio de Gobierno y despierta tranquilo, no. En el siglo XIX los presidentes gobernaban a caballo, ¿no? Gobernaban viajando por el territorio, buscando a los enemigos, defendiéndose. O sea, era un triunfo dormir en Palacio tranquilo una noche. Imagínate. Claro. ¿Cómo así nace Palacio de Gobierno? Y se El ubica Palacio en de Lima? Gobierno de aquel momento, el de cuando San Martín proclamó la independencia, realmente era muy feo. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque los historiadores, la gente que estudió la historia de la arquitectura peruana, no era un palacio muy monumental, muy lujoso. Además estaba cubierto por tiendas en forma de cajón, de madera. No era bonito, ¿no? El que tenemos ahora, que es un poco más elegante, qué sé yo, es del siglo XX. Lo empezó a construir Leguía en la década de 1920 y lo terminó de inaugurar el presidente Benavides en 1936. Es decir, vamos a ver la historia, vamos a inventarnos un caso. Si San Martín en este momento resucitara, Claro. y lo llevásemos a la Plaza de Armas, se quedaría
en shock, Claro. porque ya casi nada de lo que él vio existe en la Plaza de Armas. Para empezar, la Plaza de Armas en aquel momento, hace 200 años, era un pampón de tierra, ¿ya? Lo único que sobrevive, lógicamente, es la catedral, ¿ya? La portada de la catedral, sobre todo. La Casa del Oidor, que está entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, y la pileta, y basta. Todo lo demás es nuevo, todo lo demás es nuevo del siglo XX. Increíble. ¿Ya? Entonces, el escenario era totalmente distinto. La Lima de esa época era un barrio, pero grande. Cuando San Martín ingresó, Lima tenía unos 64.000 habitantes. Y se calcula que unos 8.000, a lo sumo, estuvieron ese día en la Plaza de Armas escuchándolo. Y muchos de los que escuchaban seguramente no sabían qué estaba ocurriendo, ¿no? Porque en esa época, pues, las comunicaciones y todo, además la gente estaba pendiente de lo que hacía San Martín, de lo que estaba haciendo el virrey en el Cusco, estaba pendiente de lo que ocurría en otros lugares de América y, por supuesto, también estaba pendiente de lo que ocurría en España. Entonces la confusión era bastante grande. Sí, es verdad. ¿No? Y dentro de los asistentes, dentro de esos 8.000, no se contaba con la asistencia de los criollos, ¿verdad? Había unos criollos que recibieron a San Martín, básicamente fueron los criollos los que declararon la independencia el 15 de julio, en el acta, ¿no? Del Cabildo. Por eso es que San Martín, cuando hace su discurso en la Plaza de Armas, se dirige al Cabildo, porque fue el Cabildo el que días antes había firmado el acta de la independencia. Ahora, lo que poca gente conoce es que San Martín tuvo que proclamar la independencia ese día varias veces. Después de declararla en la Plaza de Armas, se fue caminando y la declaró en la plazuela de la Merced, en lo que es ahora el Jirón de la Unión. Después la tuvo que declarar nuevamente en la Plaza de Santana, hoy Plaza Italia, en los Barrios Altos, ¿no? Y la cuarta proclamación se hizo en la Plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar, donde está el Congreso de la República. Wow. ¿Y por qué? Porque San Martín tenía que replicar, tenía que imitar las ceremonias virreinales. En esa época no hay radio, no hay televisión. Entonces, cuando el Cabildo quería que toda la población de Lima se enterara de una noticia importante, había que difundirla, ¿no?, en puntos estratégicos de la ciudad. Y los 4 puntos estratégicos eran eso. Entonces, San Martín tuvo que hacer ese desfile procesional, ¿ya? ¿Y el de Huaura? No, lo de Huaura fue semanas antes. Fue una ceremonia muy chiquita, de la cual no tenemos mucha información. En un balconcito chiquitito, Sí, que todavía sobrevive permanece. A duras penas, ¿no? Ese día en la noche, San Martín, ese día en la noche del 28, en lo que es ahora la casa de Osambela, la familia Osambela organizó un buffet, una recepción en honor a San Martín, ¿no? No solamente para San Martín, sino para la élite de la época, para celebrar el acontecimiento. Y el día 29, la noche del día 29, San Martín devolvió el gesto también con una ceremonia, con un agasajo en el antiguo Palacio de los Virreyes, ¿no? Mira tú. Se brindó con champán, con vino, con comida francesa, porque esa era la moda, la tendencia de la época, ¿no? La élite era francesada. Y mientras tú imitabas el estilo francés, digamos que eso era lo correcto. Y eso viene de España, ¿no? No, lo que pasa es que... O sea, esa moda de imitar, lo que pasa es que alienarte. Esa era la moda de la época, no se trata de ver con España, eso ahora ya el mundo. Hay no estamos en... O sea, el español, el que no es español quiere lucir español, y el español quiere lucir francés. Lo que pasa es que en España ya había estaba la dinastía de los Borbones. Y la Casa Borbón es de origen francés. Esa es una de las razones por las cuales hay un afrancesamiento a partir del siglo XVIII. Okay. Pero con la Revolución Francesa y con la eclosión de la cultura francesa en el siglo XVIII, el afrancesamiento era lo correcto. Lo correcto a nivel cultural, a nivel literario, a nivel estético en general, ¿no?
Y de ahí también pues que hemos heredado incluso palabras. Ahora, en nuestra historia y en nuestra cultura, incluso en nuestra arquitectura, pues somos un crisol, ¿verdad? No, aquí hay de todo. Hay de todo. Lima, en ese sentido, para Lima nomás, es una ciudad bastante ecléctica, ¿no? Sí. Porque si uno ve la arquitectura virreinal y la republicana, tenemos muchos estilos, ¿no? Desde el barroco tardío, o rococó, el neoclásico, en el siglo XIX y XX el academicismo, la Belle Époque, el Art Nouveau, luego el Art Déco. O sea, Claro. tenemos todo. Y en las palabras también, ¿no? Lamentablemente mucho se ha destruido, pero lo poco que queda todavía es importante y hay que conservarlo. Sí, porque es evidentemente documento de nuestra historia, pues, ¿no? Sí, pues. Muy bien. Oye, se nos pasó el tiempo volando, Juan Así Luis, debe qué ser. interesante, ¿ah? De verdad, qué bonito, qué interesante y siempre es oportuno, pues, tener una conversación así profunda, bonita, bien documentada y mejor aún si es que estamos hablando, pues, de nuestro país, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, cómo así se dieron las cosas, eso es importante para de a pocos, pues, finalmente continuar en esta construcción maravillosa de nuestra identidad y nuestro amor al país, pues, como tiene que ser. Muchísimas gracias. Sí, y aprovechamos pues para mandarle unas felices fiestas a todos los peruanos, Claro los que que sí. están aquí Y los que están están fuera, que son Sí. como 3 millones. Es Ellos verdad. también celebran con nosotros. Por supuesto, y fuera se siente mucho más. Por ¿ah? supuesto. Uy, uno extraña muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas ustedes. gracias, Juan Luis. Un aplauso para nuestro invitado. Lo máximo, nos vamos al corte y al volver, no te vayas todavía, acompáñame, porque al corte nos vamos y al volver, ¿qué estamos leyendo? Es la pregunta que nos vamos a hacer y nos vamos a responder y por supuesto aquí en Bien por Casa. Y continuamos con nuestro hashtag celebrando con TV Perú. Nos vamos al corte y volvemos con esto y más aquí en Bien por Casa. Gracias.